Hola, mi nombre es Kemba y hago terapias holísticas en donde acompaño desde ese lugar. Ya este vendría a ser el episodio 3 de una serie de videos que he subido hablando de las emociones y cuál es la importancia de saber y poderlas identificar para también saber cómo me muevo durante el día y qué es lo que necesito para poder utilizar o crear ciertas herramientas que me acompañen dependiendo de la emoción en la que me encuentre hoy o en este momento. Porque como lo he dicho en los otros videos, que los podés ir a ver aquí, no es que solamente sientas una emoción por día, sino que todas las emociones se pueden manifestar en ti durante todo el tiempo, durante el día. Entonces, repasemos. Existen las emociones primarias y dentro de ellas se desarrollan determinadas emociones secundarias. Las emociones primarias son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Hoy vamos a hablar de la emoción del miedo. En los otros episodios ya hablé de la tristeza y de la ira. En donde te cuento qué es cada una y qué mensaje trae y qué es lo que te puede estar queriendo decir en este momento si se está manifestando. Dentro de la emoción primaria, que es el miedo, existen determinadas emociones secundarias, que son la ansiedad, la inseguridad, la vergüenza, la paranoia y la dependencia. Cada una de estas emociones complementan lo que es el miedo. Ahora, ¿será que el miedo se manifiesta de una forma negativa para nosotros? ¿O en realidad tiene un trasfondo más significativo en nuestra existencia? Quizás hemos experimentado el miedo en determinados momentos de la vida, en donde quizás sentimos que nos limitamos en ese momento, nos cerramos a hacer determinadas cosas por miedo a lo que pueda pasar o a lo que no pueda pasar. Más que nada la incertidumbre de ese futuro ilusorio. Entonces, el miedo, como el resto de las emociones, trae un mensaje más allá de lo que realmente sentimos. El miedo es una emoción que nos ayuda a sobrevivir, porque el miedo es lo que nos da adrenalina y a su vez también nos cuida y nos protege de determinadas situaciones o espacios. Si vamos al pasado, el miedo nos generaba adrenalina si de repente un animal me estaba por atacar o me estaba por perseguir. Eso hacía que yo sintiera miedo y eso me protegiera porque me hacía actuar desde esa emoción. Hoy en día, esa sensación se sigue manifestando como si un animal me fuera a atacar. ¿Por qué? Porque tenemos partes en nuestro cerebro que guardan nuestro pasado. Es como nuestra zona más primitiva, más de hace millones y millones de años, que esa sensación de adrenalina, de sobrevivir ante la vida, era mucho más necesitada que hoy en día. Pero sin embargo, sigue formando parte de nuestra existencia, de nuestro presente. Entonces eso hace que esté en alerta todo el tiempo, que se aloja, que es donde está nuestro tronco encefálico y nuestro cerebelo, que son los que se encargan de controlar nuestro comportamiento y nuestros pensamientos instintivos. Entonces, el miedo, ¿para qué se manifiesta en este momento? ¿Cuál es su mensaje? Es para cuando nos sentimos en peligro, cuando algo se siente como no tan seguro. Entonces el miedo se manifiesta para que podamos observar qué de esa realidad, de ese presente, de ese momento ahora que está ocurriendo, me está generando un peligro. Y para cuestionarme desde dónde viene. ¿Es un peligro que realmente está pasando ahora? ¿O es un peligro que se está manifestando por una experiencia pasada o por una creencia pasada o por algo que pasé cuando era chique o cuando en algún momento de mi vida se manifestó de cierta forma y en este preciso instante eso se conecta y hace que yo viva la misma emoción, esa misma emoción del miedo? Entonces que se manifieste en cualquier momento de tu vida es para que observes qué es lo que me tiene alerta, qué es lo que me genera miedo, qué es lo que está pasando en este instante que necesito sobrevivir ante esta situación o salir corriendo. Y yendo a las emociones secundarias, vamos a intentar
desarrollarlas para poder identificar cuando esté en esa emoción y qué es lo que me puede estar diciendo más allá de lo que es genéricamente. Por ejemplo, si hablamos de la ansiedad es el miedo al futuro, pero también puede ser un miedo al pasado. ¿Por qué? Porque nuestra mente, como tenemos esa zona más primitiva, también se aferra a ese pasado y a esa experiencia que ya vivió. ¿Para qué? Para protegernos en este momento. Por si en este momento surge una situación similar a lo que yo ya pasé, para que no vuelva a vivir esa ansiedad por esa situación que ya viví, ese miedo que viví en el pasado. Entonces me genera ansiedad para poder salvarme de esa situación. Entonces, la ansiedad surge, que la podemos sentir en diferentes formas en nuestro cuerpo, que por lo general es algo físico. También puede ser un sobrepensamiento, pero físicamente la puedes identificar cuando de repente mueves la pierna, que no la puedes dejar de mover. Eso puede ser ansiedad, que puede ser consciente de ese movimiento o puede ser algo que sucede inconscientemente. Simplemente muevo la pierna y listo. En algún momento lo hice consciente y era nuevo en mi cuerpo y era una forma de que mi sistema nervioso pudiera liberar lo que estaba sintiendo, esa ansiedad que estaba sintiendo, ese miedo que estaba sintiendo, pero luego con la constancia se generó hábito, entonces cuando siento ansiedad, muevo la pierna. También puedo sentir frío y eso puede ser un síntoma de ansiedad también, porque mi atención se va a la mente, por ende saco mi enfoque del cuerpo y todo mi sistema nervioso hace que se conecte para darme calor en esa parte que necesito, que es el corazón. Porque si mi atención está en la mente y mi emoción es la ansiedad, entonces es porque necesito protegerme y necesito huir. Y si necesito huir, entonces necesito proteger mi punto central del cuerpo. Entonces todo el resto se pierde y eso me genera como un escalofrío, como un frío. Y es justamente, se manifiesta para que nos demos cuenta de que nos estamos yendo a la mente, de que quizás estamos yendo a un lugar de nuestro pasado o de una idealización del futuro que puede llegar a pasar o no. Y esa emoción, esa sensación en el cuerpo me está diciendo que vuelva aquí, que vuelva al presente. Otra forma de sentirlo en el cuerpo es cuando me como las uñas o cuando me rasco mucho el pelo, me acaricio, me lo cincho, o si tengo barba, lo mismo, o sonarme los dedos. Todas esos movimientos corporales que hacemos sin darnos cuenta vienen desde la ansiedad. ¿Para qué? Para mostrarnos que estamos desde esa emoción y que nos estamos yendo a la mente, quizás a un lugar que ni tan siquiera en este momento esté pasando. Pero sin embargo nuestra mente piensa que sí, cree que sí, que ahora está pasando. ¿Por qué? Porque la mente también intenta protegernos. No quiere que volvamos a vivir ese miedo que vivimos en el pasado. Entonces genera ciertas cosas en el cuerpo para que nosotros llevemos nuestro enfoque al cuerpo y podamos identificar lo que estamos sintiendo en este momento, para ver qué tan real es o qué tan no real es en este instante. No significa que lo que sientas no sea real, sino que capaz no es tan real lo que en este presente está pasando. Sí lo que tú sientes, pero quizás no tu alrededor. Otra emoción secundaria puede ser la inseguridad. El miedo de la inseguridad es no ser suficiente en lo que está pasando a mi alrededor. Me puede generar miedo una situación en la que necesito dar una parte de mí y quizás por una experiencia pasada que es muy similar a la que estoy viviendo en este instante, me haga sentir insuficiente, porque quizás en esa experiencia pasada no pude dar lo mejor de mí o no supe cómo darlo o no me enseñaron cómo darlo. Entonces creé como esa creencia de ser insuficiente en determinados momentos o circunstancias o espacios en las que me encuentro. Y esa inseguridad también tiene un mensaje más allá de simplemente sentirme inseguro. Quizás en su momento se manifestó para protegerte, porque era necesario para ese momento. Quizás eras chiquite o
o adolescente y no podías ir más allá porque quizás no tenías las herramientas para la edad que tenías. Pero hoy que sientas esa inseguridad se manifiesta para que te cuestiones qué tan real es esa insuficiencia. ¿Realmente no soy suficiente para esto que quiero hacer? ¿O simplemente me estoy protegiendo para no errar, para no ir más allá y equivocarme? A veces simplemente este tipo de emociones se manifiestan para eso, para cuestionarnos nuestro presente. ¿Qué tan real es eso que siento para mí ahora? ¿Qué tanto me tengo que proteger de eso ahora? Y lo mismo, todas las emociones del miedo están todas sincronizadas entre sí. Como lo dije en los anteriores videos, todas las emociones en sí están todas sincronizadas. No hay una que digas, no, la ansiedad no puede ir con la alegría o la alegría no puede ir con... Todas las sientes todas al mismo tiempo, porque nuestra mente va mucho más rápido que lo que va el cuerpo. Entonces cuando la mente va muy a tope y el cuerpo agarra algo de eso, quizás agarró 3 emociones a la par para que podamos bajar de la mente. Entonces la vergüenza, en este caso también se manifiesta para protegernos de el juicio de la otra persona, de que yo haga algo que sea tan vergonzoso que para los ojos de los demás me juzguen por lo que estoy haciendo. Y eso quizás en mi pasado fue tan doloroso que hoy apenas sienta vergüenza, prefiero no hacerlo. Prefiero limitarme y encerrarme y decir, no, eso no es para mí o yo no hago eso. Y en realidad es una forma de camuflarte o ponerte como una barrera, un escudo de protección, justamente, para no volver a pasar esa misma emoción que pasé en algún momento de mi vida. La paranoia, otra emoción secundaria dentro del miedo, es eso que se manifiesta, es más, es algo que de tanto creer que iba a pasar de determinada forma, quizás poco a poco me fui confirmando a mí misma que iba a ser así. Entonces es algo que siento y que ya creo que es así. Es como una paranoia que ya está realizada, ya está creada y siempre que pase determinada cosa que a mí me active esa emoción, yo voy a sentir paranoia. ¿Por qué? Porque quizás sucedieron experiencias en mi vida que se fue manifestando repetitivamente y en mi mente eran siempre lo mismo. Si yo sumaba 1 más 1 y me daba 2, iba a tener 2 de resultado. Entonces cada vez que esa suma daba 2, era la confirmación de esa emoción. Entonces siento paranoia hasta antes de que esa suma sea realizada o no. ¿Por qué? Porque ya la verifiqué tantas veces que ya no necesito que pase de vuelta. Es más, me anticipo con esta emoción, porque quizás me estoy acercando a esa suma, entonces directamente me quedo con la paranoia porque no necesito volver a vivir esa experiencia. Me genera tanto miedo, tanto dolor, tanta incertidumbre, que prefiero quedarme hasta ahí nomás y protegerme, porque es lo que necesito. Y la dependencia, por ejemplo, es el miedo a que un vínculo, que una relación muy importante en mi vida se termine. Y eso me genera mucha incertidumbre, mucho miedo. Y que tal vez lo mismo, igual que las demás emociones secundarias que hemos estado nombrando, sucede exactamente lo mismo. Quizás tuve una experiencia que se manifestó de esa forma, que perdí un vínculo, que fue muy doloroso, que me dio mucha emoción, que hoy en día tengo miedo de que vuelva a suceder. Entonces, cuando tengo vínculos muy importantes, muy emocionales, muy profundos o quizás hasta de larga duración, me genero una dependencia por ese vínculo. Y a su vez esa dependencia me genera mucho miedo perderla, porque es como que pongo toda esa emoción, toda esa intención sobre la otra persona, que si la llego a perder,
No, ni tan siquiera puedo pensarlo porque me genera mucho miedo. Entonces también esa emoción sucede para, bueno, si tengo una dependencia con esta persona, ¿será sano para mí, para mi psiquis? ¿Será sano estar todo el tiempo alerta para sobrevivir de que ese vínculo pueda terminar o no? ¿De que llegue a su fin en algún momento o no? Esta emoción es una emoción muy arraigada en nosotros y siempre se va a manifestar porque es una forma que tiene de nuestro cuerpo, nuestra mente, darnos mensajes a través de esas emociones. Y no es que haya una emoción mejor o una emoción peor. Quizás pueda haber una emoción más cómoda o más incómoda, pero no es buena o mala ninguna de ellas. Simplemente son emociones que se comunican con nosotros mismos, que nos dicen qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que podemos hacer y cómo podemos utilizarla para sentirnos más gratos en este momento y podernos permitir sentirla también, darnos como ese lugar, ese espacio de abrazarnos en ese momento y no juzgarla ni reprimirla si capaz no es una emoción tan cómoda como el miedo, por ejemplo. Obviamente no es una emoción cómoda, pero sin embargo está y se manifiesta para que observemos nuestro presente, para que volvamos a la hora, para que nos cuestionemos qué tan así está sucediendo en este momento. Y sin embargo, esta emoción primaria, el miedo, es una emoción que nos ayuda, que nos protege, que nos acompaña de cierta forma. Pero sin embargo, cuando nos dejamos ser demasiado con esa emoción y ya empezamos a sentir con más constancia miedo, ya no es tan favorable para nosotros, no es de tanta ayuda, sino que empieza a limitarnos. ¿Por qué? Porque se va a su polo opuesto, empieza a ser muy extrema. Ya no es solamente un mensaje para que podamos accionar dependiendo a cómo nos sientamos y poder cuestionarnos desde ese lugar, sino que nos va a limitar. Quizás cada vez que sienta ansiedad, no solo me voy a cuestionar, sino que no, me voy a ir, me va a limitar a hacer un montón de cosas y voy a dejar de hacer un montón de cosas por esa emoción. Entonces, si ya estás en este lugar que estas emociones ya se fueron muy a lo extremo, a lo que ya se siente como un bloqueo, como una limitación, tranquila, tranquilo, tranquile, no pasa nada. Hay herramientas que te pueden ayudar y que te voy a compartir para que puedas empezar a traerlo al medio, a traerlo al equilibrio, a que cada vez que se manifieste puedas observarlo, puedas cuestionarte y puedas abrazarte en ese momento. Porque me gusta recordar que las emociones no son malas, las emociones son parte de nosotros y algo muy esencial. Es un vocabulario que se comunica muy en lo corporal, muy mente, cuerpo, alma. Entonces, está genial que no sigamos reprimiendo esas emociones que quizás en la sociedad no son tan bien aceptadas, sino empezar a abrazarlas, empezar a traerlas y a formarlas parte de mí, de nosotros. Herramientas que te puedo sugerir, que te puedo compartir, puede ser meditaciones en las que puedes sentarte o acostarte, cerrar los ojos e imaginarte raíces que se van entrelazando contigo, con la tierra, y que eso te da seguridad, te da confianza y te hace bajar un poco de ese estado de alerta. Puedes hacer oraciones como mantras en los que te afirmes de que estás protegida, de que estás bien en este momento y que lo que está sucediendo es simplemente una experiencia y no una amenaza en tu presente y que sos suficiente para transitar esa experiencia. Tenés todas las herramientas para hacerlo. También podés hablar en voz alta y nombrarla, nombrar esa emoción. Tengo miedo porque esto me genera miedo, estoy sintiendo ansiedad y poder escuchar y aceptar de que, bueno, en este momento sí te sientes así. O podés escribir todo lo que estás sintiendo. ¿Qué es lo que te genera miedo? ¿Qué es lo que te genera inseguridad? ¿Qué es lo que te genera dependencia? Y escribirlo sin ninguna limitación para luego leerlo y ver qué tan real es eso que estoy sintiendo. ¿Realmente tengo miedo a todo eso?
o es por experiencias pasadas. También podés caminar descalzo, tanto en la tierra como en el pasto e inclusive en tu casa. Poder conectar con esa sensación para bajarte de ese estado de alerta, para bajar y tranquilizar ese sistema nervioso que siente que está en peligro. También podés hacer respiraciones conscientes, fuertes desde el abdomen, hasta que todo tu cuerpo se empiece a relajar, tu mente empiece a bajar y lleves tu atención a la respiración para poder calmarte y volver al presente. Y otra herramienta que puedo ofrecerte es venir a hacer terapia. Te invito a hacer terapia y a poder ver el para qué se está manifestando esa emoción. ¿Qué es lo que te trae hoy? ¿Qué es lo que te quiere compartir? Si gustas, puedes escribirme o seguirme también en mi Instagram, @Kemba terapeuta holística, donde subo videos y herramientas y te comparto desde lo que yo he experimentado y me ha ayudado y también posibilidades en las que te pueden ayudar a ti también. Si no, en mi descripción del video también te dejo todos mis datos, grupos, mi calendario para que te agendes y consultes una sesión y ver cómo te puedo ayudar y si conectamos para este proceso en el que todos estamos en la misma y está genial cuando nos podemos acompañar desde el amor. Gracias, gracias por estar aquí, por escucharte, por formar parte de este proceso y darte la posibilidad de abrazarte con más compasión y amor. Nos vemos en el próximo video.